Vuelvo a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos nuevamente para continuar con este estudio de la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú has sido hasta el día de hoy quien nos ha conducido con tu Espíritu Santo. Tú eres quien, Señor, ha puesto la sabiduría, el entendimiento, has iluminado nuestras mentes, Señor, con tu palabra. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que hoy que vamos a iniciar un nuevo libro, seas tú también acompañándonos en esta nueva travesía, dándonos a conocer el verdadero mensaje, Señor, la doctrina sana de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso y verdadero nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Una vez más reunidos para continuar con el estudio de un nuevo libro que el día de hoy se llama el libro de Esdras. Como ustedes bien recuerdan, nosotros terminamos de estudiar en la clase pasada el segundo libro de Reyes. Y hemos venido siguiendo una línea cronológica del desarrollo de lo que es el pueblo de Israel. Ahora, el día de hoy, vamos a iniciar este libro desde el momento, este libro de Esdras cuenta la historia desde el momento en que el pueblo de Israel está saliendo del cautiverio. Recuerda que hemos visto cómo se da una profecía por parte de Isaías 100 años antes de que suceda, de que el pueblo de Judá, el reino de Judá en este caso, porque ya recuerden que el reino de Israel fue conquistado por el reino asirio y fue diseminado, esparcido por toda la zona, y ahora quedaba solamente, en ese entonces quedaba el reino de Judá, y el reino de Judá es conquistado por el imperio babilónico, por el rey Nabucodonosor. Y sabemos que Dios usó al rey Nabucodonosor para castigar también al pueblo de Judá por la idolatría constante que tenían, ¿no? Abandonar de seguir al Dios de Israel y seguir a dioses paganos. También hemos visto que cuando el pueblo babilónico entra e ingresa a lo que es el pueblo de Judá, empieza llevándose un grupo de personas. Y así hemos visto y hemos dado a conocer de que hay un segundo grupo también en el que es llevado, y es en esta oportunidad, después de este segundo grupo es llevado, el templo de Salomón es destruido completamente. Todos los tesoros, todas las vasijas, todas las cosas de oro que hubo en el templo de Salomón es tomado por el reino de Babilonia, el rey Nabucodonosor, y es llevado a Babilonia. Y ahí permanece. La historia cronológicamente continúa en el libro de Daniel. El libro de Daniel está detallando todos los eventos sucedidos desde el momento que empieza la que denominamos la primera deportación, la segunda deportación, la destrucción del templo y cómo vivieron durante todos estos años. Posteriormente, cuando ya está sucediendo el momento de la deportación, el momento de la conquista por parte de Babilonia, el profeta Jeremías da una profecía dada por Dios que dice que el pueblo estará cautivo por 70 años y que después de eso vendrá su liberación y su retorno nuevamente a la ciudad de Jerusalén. Y efectivamente hemos visto, invito, porque ya el libro de Daniel lo hemos estudiado, que si usted quiere continuar cronológicamente la historia, vaya y estudie, verifique en este canal el libro de Daniel, y ahí va a encontrar todo lo que pasó durante estos 70 años. También es bueno mencionar de que no solamente es histórico lo que está sucediendo y que está registrado en el libro de Daniel, sino que también es un libro profético donde se sucede la primera profecía completa, ¿no? Porque el rey Nabucodonosor, un pagano, un rey incrédulo del Dios de Israel, es aquel que recibe la visión de la profecía completa de todos los tiempos que el hombre va a vivir en esta tierra. Y vemos ahí que a través de ese sueño y esa estatua que él tiene y una piedra cayendo del cielo destruyéndolo,
y los diferentes materiales en los que estaba formado, es el desarrollo, es lo que vendría a ser la presentación genérica de los últimos tiempos, desde el momento en que está en Babilonia hasta lo que vendríamos a llamar nosotros, que lo conocemos como Apocalipsis. Ahora, entonces, sabiendo que este momento histórico entre que se determina la destrucción de lo que es el reino de Judá y es llevado cautivo a Babilonia, lo encontramos en Daniel. Hoy vamos a empezar el libro de Esdras. El libro de Esdras nos ubica exactamente al final de lo que vendría a ser el tiempo de cautiverio, que son los 70 años. Ya cuando eso sucede, cuando eso llega, el imperio babilónico ya ha sido conquistado y un nuevo imperio surge, que es el imperio inicialmente medo-persa, y después posteriormente se convierte solo en el imperio persa, cuando el imperio persa crece mayoritariamente y también subyuga, somete al imperio medo, y así se convierte en un dominio persa muy grande. Es uno de los dominios más grandes. Cuando hablamos de lo que sucedió en el momento del retorno que Dios había dispuesto, vemos que el rey Ciro, que es el rey que está en dominio, está en manejo, lo vamos a ir viendo cómo es usado por Dios también. A lo mismo que Nabucodonosor fue usado para castigar al reino de Judá, en este momento este rey de Persa es usado para este pueblo retorne, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, retorne nuevamente a la ciudad de Jerusalén y reconstruya, o mejor dicho, construya, no reconstruya, sino construya un nuevo templo. Porque recuerden que el primer templo fue total y absolutamente destruido. Entonces, cuando consideramos que el primer templo ha sido destruido, estamos hablando específicamente del templo. Quiero que se acuerden que siempre hemos dicho que cuando Salomón hizo el diseño para la construcción del templo en el monte siguiente al monte de Sion, que es el monte de Moriah, donde se construyó el templo de Salomón, Salomón cercó el área, y las murallas con las que cercó el área lo que construyó fue un complejo, porque no solamente construyó el templo, construyó su casa, su palacio, construyó uno para la esposa, o sea, hubo varias construcciones dentro de esa área. Cuando Nabucodonosor viene, destruye prácticamente todo, pero no las murallas completamente. Por eso que el día de hoy tenemos una peregrinación por parte de los judíos, en donde van y oran ante lo que le llaman ellos el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es un rezago de la construcción de la muralla que cercaba el complejo, ¿no? El complejo que construyó Salomón, donde internamente se encontraba el templo. Pero el templo en sí fue destruido completamente por los babilónicos, destruido completamente, no quedó piedra sobre piedra, porque Salomón había colocado inclusive oro sobre las piedras, y para extraer ese oro ellos destruyeron todo, se llevaron todo. Entonces ahora en el retorno, con este nuevo retorno después de los 70 años de cautiverio, vienen y están construyendo un segundo templo, porque no quedó nada. Entonces vamos a empezar viendo que lo que vamos a estudiar son después de los 70 años cumplidos, y vamos a ver el capítulo 1, 2 y 3 de lo que corresponde al libro de Esdras. En cuanto a la geografía, tenemos aquí lo que enseñamos en el Imperio Babilónico, que es lo que está entre el libro de Reyes y el final del segundo libro de Reyes y el libro de Esdras. Y sabemos que este imperio babilónico, que surge muy poderoso, es conquistado por el imperio persa, y el imperio persa abarca todo lo que es esta sección que vemos pintado con color verde. Es un imperio muy grande y muy poderoso. Ahora, los imperios, la diferencia entre el imperio babilónico y el imperio persa, ustedes saben que hemos estudiado, y el imperio babilónico es un imperio agresivo, es un imperio
que subyugaba a todos sus dominados, a todos los que agarraba cautivos, y por eso inclusive vemos que cuando Daniel, sus amigos, la primera deportación y la segunda deportación, el rey Nabucodonosor ordena de que ellos coman la comida de los babilonios, que aprendan la lengua de los babilonios, que aprendan las leyes de los babilonios. ¿Y por qué? Porque lo que está tratando de hacer los babilonios, están tratando de convertir al pueblo judío en un miembro más del pueblo babilónico. Y lo usan, ¿no?, para su servicio. Sabemos que Daniel y sus amigos sirvieron en lo que vendría a ser el tiempo del periodo babilónico. Pero aún sabemos que, aún a pesar de que fueron instruidos en lengua, obligados a vestir, a hablar, a aprender el idioma, a aprender las leyes, ellos nunca contaminaron su corazón con las cosas del mundo babilónico. Y eso lo hemos visto, y el que quiere recordarlo solo tiene que ir al libro de Daniel y ahí lo va a ver. Ahora, cuando hablamos ya del siguiente imperio, en lo que es la lista dominante, vemos que el imperio persa tiene otra característica. No trata de convertir al conquistado, al esclavo, al rehén, al que trae a su pueblo, no lo trata de convertir a persa, no trata de que él haga o practique su religión, muy por el contrario. El imperio persa se caracteriza por permitirle a cada conquistado, a cada grupo o hombres conquistados, que practiquen su religión, que puedan desarrollar, desenvolverse, y respetan la posición religiosa de los grupos conquistados. ¿Qué es lo que nos dice esta situación para los últimos tiempos? Esto vendría, siempre hemos dicho que el imperio persa es algo como la representación del ecumenismo, ¿no?, donde decimos que todas las religiones se aceptan, donde decimos, bueno, el ecumenismo va un poco más allá y dice, no solamente se aceptan todas las religiones, sino que como que todos creemos y nos conduce a un mismo Dios, no importa si usamos diferentes caminos. Y no es así, pero vemos las características que están asociadas con la presentación de los últimos tiempos, por eso hemos dicho que es profético el libro de Daniel, y vemos ahí que el imperio persa tenía esa característica. Pero ajena a la característica que tenía el imperio persa, a su vez Dios lo usa, y es sorprendente cómo Dios lo usa a este rey Ciro, y envía al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, de vuelta. ¿Para qué? Para que construya un segundo templo y reinicie sus actividades con respecto. En otras palabras, da por terminado el cautiverio y para devolverlos a que empiecen nuevamente su vida. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el libro de Esdras se inicia con una continuación histórica, con un relato histórico y obviamente espiritual también, ¿no? Tiene una connotación espiritual, pero un relato histórico donde básicamente la vida de Esdras no se observa, no se menciona, ¿ok? Entonces, para empezar, los invito a que vayamos al capítulo 1, al versículo 1, vamos a empezar la lectura y la explicación. Dice, capítulo 1, el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Ya sabemos que ha habido profecía, ¿no? Cuando recién iba a suceder, 100 años antes, ya aquí estamos hablando de aproximadamente más de 150 años después, ¿no? Dice, para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Observen, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esto es una declaración increíble. ¿Por qué decimos increíble y sorprendente? Porque estamos hablando de un rey pagano, estamos hablando de un rey consentidor de que todos hagan y sigan sus propias religiones. Estamos hablando de un rey que tiene sus propios dioses, ¿no? Y que están asociados con los dioses más conocidos hoy como los dioses hindúes, de que manejan los hindúes. Entonces, imagínense ustedes cómo un hombre pagano que tiene sus propios dioses reconoce
que todo su dominio ha sido porque Dios se lo entregó. Yo me pregunto y digo, si un pagano, si un hombre que no creía, porque semejante declaración es una declaración de fe, es una declaración de creer, semejante declaración de un hombre que no creía, que tenía sus propios dioses paganos, que declare que todo lo que recibió, se lo recibió del Dios de Israel, del Dios todopoderoso en el cual creemos todos nosotros, y sin embargo existen miembros del pueblo de Dios que aún creen que con sus esfuerzos personales pueden lograr algo. Hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que logramos, todo lo que hacemos, se nos es dado o permitido por Dios. No hay nada en nuestra vida. A veces renegamos de las cosas que no nos gustan, renegamos de las cosas que perdemos, o nos alegramos solamente porque todo nos va bien y pensamos que ese es el camino correcto, que todo nos vaya bien. Y nos olvidamos que caminar con Dios prósperamente no tiene que ver con que el fruto de lo que está sucediendo en el momento sea que todo tiene que ser bien o de acuerdo a la idea concreta de mi persona de cómo debe ser diseñado. Porque si así fuera, entonces diríamos que todo se resume a mi esfuerzo que yo pongo. Cuánto yo decidí sustentar la obra, cuánto yo decidí empujar tal o cual servicio, entonces diríamos, por eso sucedió, por eso quedó bien, por eso creciste, por eso no. Hermanos, todo, absolutamente todo, y hasta las circunstancias que creemos que son ocasionalmente fortuitas, son controladas por Dios, y sobre todo para aquellos que somos parte del pueblo de Dios, donde Dios conduce y guía el pueblo. Por eso abramos nuestro corazón para que nosotros podamos recibir esa verdadera palabra y caminar y ver cómo el Señor realmente camina delante de nosotros, camina al lado de nosotros, camina detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un guía, con su Espíritu Santo nos guía todo el tiempo. Continuamos. Y dice aquí, después de esta declaración del rey de Persa, tenemos versículo 3, dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, en la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su hogar, de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, nos damos cuenta realmente que la iniciación del cumplimiento de la profecía no está a cargo del pueblo de Israel. No nace ni se genera por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y sobre todo sabemos que Daniel, que tenía conocimiento de la profecía de Jeremías, tenía conocimiento que tenía que terminar el cautiverio en los 70 años. Pero ¿realmente ellos conocían cómo iba a suceder? No. La profecía no decía cómo iba a suceder, pero la profecía sí lo menciona a Ciro, que será Ciro el hombre que sustente esto. Pero imagínense ustedes hasta dónde lo sustenta. No solo lo promueve, lo ejecuta, sino que además insta a que todos participen de esto. ¿A quiénes? A todos los miembros del pueblo de Israel. Y pide ofrendas voluntarias. Ustedes van a darse cuenta que cuando hemos estudiado todo lo que hemos visto desde Génesis hasta el día de hoy, siempre que se ha levantado el tabernáculo, siempre que se ha levantado el templo, no se ha hecho a través de un impuesto forzado. Siempre ha sido de manera voluntaria las ofrendas que el pueblo ha traído. Y es así como nosotros vemos que realmente es la forma en que se diseña. Y que nosotros ni siquiera nosotros tenemos que preocuparnos porque
el que va a proveer, el que va hasta enviar la persona que va a desarrollar la manera en que vamos a crecer, es alguien que Dios va a escoger y va a designar. Es Él dando las personas que van a promover esta construcción del templo a través de las ofrendas que la gente trae de forma voluntaria. Y es así como nosotros vemos que aquí ya nos está dando un esquema de cómo estamos trabajando. Continuamos. Dice, cuando hemos terminado este versículo 4, aquí en esta misma referencia le pongo yo Jeremías capítulo 29, versículo 10 y versículos 13 y 14, y aquí pongo yo la profecía para que ustedes darle fe a lo que hemos hablado. Y dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Recuerden que cuando acá estamos hablando y el profeta está hablando, quiero que tomemos en cuenta lo que dice el versículo 14. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. ¿Por qué hago mención a esto? Porque vuestra cautividad, después vamos a ver cómo, y aquí es, porque todos estos libros están conectados. Sabemos que estos profetas, no, obviamente como su nombre propio lo dice, y su funcionalidad era traer profecía. Y vemos cómo después en la profecía vamos a ver que dice que nuestro Señor Jesucristo se llevó cautiva la cautividad. ¿A qué cautividad se está refiriendo? Cuando hablamos de la cautividad, estamos hablando del pueblo de Israel regresando ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, la forma en que se presenta después esto de que se fue llevándose el cautivo la cautividad, o sea, se fue llevándose ¿a dónde? A lo que es Jerusalén, el pueblo que ya estaba esperando por él, ¿no? Que ya había pasado mucho tiempo que estaba esperando por él. Entonces, proféticamente, cuando hemos estudiado esto de cautivo la cautividad, aquí nos da una idea. No es una afirmación determinante, pero ya vemos cómo la línea de la palabra de Dios nos va orientando para que nosotros podamos entender realmente qué cosa es llevarse la cautividad. Porque cuando hablamos de cautividad, hablamos del regreso del pueblo del lugar de opresión hacia la Jerusalén, ¿no? Del lugar de opresión hacia Jerusalén. Y cuando hablamos de cautivo a la cautividad, hablamos del pueblo que ya ha fallecido, que estaba esperando por el Mesías y que es llevado ¿a dónde? Al lugar donde Dios está, que es la Nueva Jerusalén, que todavía hasta ese momento no ha venido, pero ya se está dando esa figura del movimiento de la opresión hacia la libertad del pueblo de Dios. Entonces continuamos. Y en la última parte dice en Isaías 44:28, dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. O sea, a Ciro le encargó esta función. Pero la declaración que Ciro hace es una declaración realmente que yo podría decir, yo creo que después de esa declaración, podríamos preguntar, ¿Ciro se volvió siervo de Dios? ¿Por qué? Porque es una declaración de aceptación de que no hay nada que recibe el hombre que no venga del cielo. Y que cuando viene del cielo estamos hablando que viene del poderoso Dios de Israel en el cual creemos todos. Seguimos. Dice, entonces, ahora seguimos, dice, versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses.
Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. ¿Qué es lo que quiero acá? Nosotros aquí vemos que efectivamente la motivación que dio Ciro hizo que el pueblo no solamente diera esa ofrenda voluntaria. Yo creo que esa motivación que el pueblo hace, la está haciendo porque realmente en ese momento se está percatando de que ¿cómo puede ser posible de que un rey pagano nos esté motivando a que vayamos a construir nuestro templo? No solo nos está dando la libertad, no solo nos está dando por terminada la opresión, sino que nos está instando para que nuevamente nos levantemos como el pueblo que somos, el pueblo de Dios. Y yo creo que eso fue una muy buena motivación que Dios usó para que ese pueblo se abra sus ojos y diga, sí, es verdaderamente un Dios todopoderoso, el Dios del imposible, el Dios de Israel. Y comenzaron a dar sus ofrendas, y aún así todavía Ciro, quien al dominar el pueblo babilónico es prácticamente el dueño de todos esos tesoros, entrega y devuelve todo lo que es al Dios de Israel. ¿Qué es lo que está haciendo? Está mostrando honra, está mostrando que reconoce y que sabe lo sagrado de las cosas que son de Dios. Y aquí por eso vemos una cosa excepcional por parte de Ciro que va más allá de los límites. Seguimos. Dice, versículo 7 dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por manos del tesorero, dice versículo 9, y esta es la cuenta de ellos, y comienza a detallar cuáles son las cosas que él sacó y entrega, ¿no? Y dice tazones de oro, 1000 tazones de plata, y después versículo 11 dice, todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está haciendo ver que se lleva una cuenta matemática, ¿no? O sea, como diciendo, no hay nada que se te entregue que no esté contabilizado para que tú sepas cuántas cosas te entregamos. Dice, capítulo 2 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. O sea, y aquí comienza ya a decirnos la palabra de Dios en el capítulo 2. Observen, dice, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Baana. Ya aquí comienza a dar los nombres de todos aquellos que retornan. Recuerden que Zorobabel ejecuta como gobernador, vendría a ser como el siguiente, como diríamos por decirlo así, el siguiente rey que llega a lo que vendría a ser el dominio, el control político-militar de lo que vendría a ser Israel, en ese momento, ¿no? El reino de Judá, que está regresando a lo que es Jerusalén. ¿Por qué? Porque él es el descendiente en la línea de los reyes, ¿no? Del último rey que hubo. Dice, el número de los varones del pueblo de Israel, y habla entre el versículo 3 y 35, habla todo acerca de los varones del pueblo de Israel, y vemos aquí nosotros en el 36 habla de los sacerdotes, en el 41 habla de los cantores, en el 42 de los hijos de los porteros, en el 43 los sirvientes del templo, en el 55 los hijos de los siervos de Salomón, pero todos los sirvientes del templo e hijos los siervos de Salomón, 392, estos fueron los que subieron de Tel Mela y Tel Harsa, Kerub, Adán, Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. ¿Qué es lo que nos está haciendo ver aquí? Nos está haciendo ver que no solamente hubo un control de lo que es el retorno y dijimos todos los que quieran, todos los que son del pueblo retornen, y todos retornaron y a todos se les aceptó. No, hubo un control de vasijas, un control del material
que se tomó para poner nuevamente de regreso al templo. Hubo un control de lo que era y lo que siempre fue el linaje de cada familia y de cada tribu, para evitar que éstas se mezclen y conforme a lo que Dios había pedido. Y vemos que se nombra un grupo de determinadas personas que retornan como si fueran parte de las tribus, parte del linaje del pueblo de Israel. Sin embargo, dice en el último versículo que hemos leído, que no se pudo demostrar su filiación, no se pudo demostrar quiénes eran sus antecedentes. Como no se pudo demostrar, vamos a ver más adelante, son separados. Observen ustedes, ¿por qué? Porque ellos están tratando de iniciar de manera conforme a lo que Dios ha indicado, que el pueblo de Israel no debe mezclarse con otros pueblos. Y vamos a ver acá. Seguimos. Dice, y los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de hijas Barzillai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogías y no fue hallado, ¿se dan cuenta? Y fueron excluidos del sacerdocio. ¿Por qué? Porque se habían declarado levitas. Entonces son excluidos del sacerdocio porque no se podía demostrar. En otras palabras, no se puede poner en ejercicio cuando tenemos duda. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor con esta enseñanza? Nos está diciendo, si tú estás en control de lo que es la casa de Dios, la iglesia, el templo, en este momento, y tú tienes dudas sobre la conducta, la procedencia, la persona que está viniendo para servir, debes mejor separar a esta persona y ponerla como en espera, en hold. ¿Para qué? Para que puedas tú determinar fehacientemente que no hay nada en contra de él, para que después le des el pase. Porque Dios quiere que los que sirvan sean conforme a la voluntad de él. Eso es lo que está diciéndole al pueblo. Por eso es que en ese momento vemos cómo son separados. Versículo 64 dice, versículo 63 dice, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. O sea, en otras palabras, hasta no consultar con Jehová a ver qué nos dice, si los aceptamos o no. Tenemos dudas. No podemos decir que no son, tampoco podemos decir que son. Entonces consultamos a Dios para que Dios nos guíe y nos diga si aceptamos o no. Dice, versículo 64, dice, toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras, sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 4. Y aquí comienza a dar, ¿no? Dice, versículo 68, dice, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Observen cómo la casa de Dios es una casa de oración. La casa de Dios, por la característica en que nuestro Señor Jesucristo nos la presenta, nos hace ver que es una casa de oración, es una casa de paz. No es una casa de conflicto, no es una casa donde se deba estar levantando inconvenientes a través y sobre todo a través de lo que son las ofrendas que llegan a la casa de Dios. Aquí vemos que las ofrendas para la motivación y el desarrollo de lo que es el levantamiento de la casa de Dios son ofrendas voluntarias. Durante todo el momento son ofrendas voluntarias. ¿Qué quiere decir? Que no están sujetas a ninguna especial circunstancia, sino es a la entrega de tu corazón. Esa es la manera en la que se debe buscar la ofrenda en la casa de Dios. Que nazca del corazón del hermano, de aquella persona que viene y se congrega contigo. ¿Para qué? Para que sea de bendición. Porque es así como Dios pide, es así como Dios manda. No es una imposición, no es una exigencia, no es algo que yo digo, usted tiene, usted debe. Usted tiene, usted debe, deben hacerle en el corazón a la persona. No debe ser perseguido, no debe ser de una manera
coercionado a que esto suceda. Así lo vemos y así es como realmente nos lo presenta Dios en su palabra. Seguimos. Dice 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 70,000 y 1,000 dracmas de oro, dice 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en su ciudad. Observen ustedes. O sea, tomaron posesión para iniciar lo que vendría a ser la construcción del templo. Capítulo 3 dice, cuando llegó el mes séptimo, y aquí quiero que ustedes observen, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. El mes séptimo, según el calendario judío, el mes séptimo estamos hablando de lo que vendría a ser la ceremonia de la expiación sacerdotal de todo el pueblo, o sea, el perdón generalizado por el cual ora el sumo sacerdote para el pueblo. Entonces, también estamos hablando de lo que vendría a ser la celebración de la fiesta de las trompetas y la celebración de lo que vendría a ser la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy hablando? Porque todo esto ya se había perdido, todo esto se había dejado y sabemos que desde el libro de Reyes se había dejado. ¿Por qué? Porque eran reyes que ya no seguían lo que decía Jehová, seguían lo que decían dioses paganos, entonces ya no celebraban estas fiestas mandadas por Dios. Cuando ellos se mueven nuevamente de regreso a Jerusalén, en este mes séptimo, que es un mes muy especial, por eso es que Dios, quien es que controla las cosas, nos damos cuenta que no solamente sucedió en el año a los 70 años, sino que también en el séptimo mes que sucedió esto, que completaron poder asentarse y empezaron para la celebración, la expiación del pueblo que había regresado, para que todo el pueblo sea santificado y puedan iniciar la adoración a Dios como debe ser, conforme a Dios, ¿no? Y no solo eso, sino que recordando con las fiestas de los tabernáculos, recuerden que la fiesta de los tabernáculos es para recordar ellos que un día fueron sacados de lo que es el cautiverio de Egipto, ¿no? Y que durmieron durante un tiempo en tiendas de campaña, ¿no? Y la fiesta de las trompetas también, que vendría a ser como una celebración para el cumplimiento de lo que es el estudio de lo que es la palabra de Dios, porque eso es lo que ellos iban a empezar nuevamente con toda la instalación del templo y todo con la lectura de lo que vendría a ser para ellos el Torá y todo eso. Entonces vemos que en este mes séptimo que Dios eligió, no solamente eligió los 70 años, sino el mes séptimo, lo elige para que el pueblo inicie con el pie derecho, por decirlo así, santificados, estudiando la palabra y recordando de dónde te sacó Dios. Es algo que siempre Dios lo ha hecho ver durante todo el proceso de la historia que hemos ido viendo. El Señor dice, de Egipto te saqué. En otras palabras, no te olvides, hermano, de dónde te sacó Dios. Y no estoy refiriéndome a que digas, fui pobre y ahora estoy rico. No, eras pecador, eras un hombre que vivías conforme a tu concepto personal, eras un hombre que creías que no pecabas, que eras bueno ante todas las personas, pero te diste cuenta que no por ti mismo no podías sustentarte y Dios te sacó de esa ignorancia, te sacó de ese pecado y te trajo a la luz y a la verdad. Porque hay quienes no son ladrones, no son adictos, no son pecadores con relación a lo que es dinero, sexo o poder, pero se consideran muy justos, muy cumplidores, pero ¿sabes qué? Te olvidas de que eres pecador y que no hay nadie que no lo sea y que necesitamos de Dios para pasar a ser santificados y poder tener derecho a esa vida eterna. Por eso
es que debemos reconocer de dónde nos sacó. Nos sacó de nuestra ignorancia, de nuestra autosuficiencia, de lo que nosotros pensábamos que podíamos afrontar, de dejar de pensar de que con nuestras fuerzas logramos las cosas, y nos trajo a la luz y a la verdad, donde nada somos y solo caminamos por voluntad de Él. Y si respiramos hoy es porque Él nos está permitiendo hacerlo. Y damos gracias a Dios. Y aquí es qué es lo que esto significa. Y eso es lo que quiero que entiendas. Que eso es lo que significaba el mes séptimo para el pueblo de Israel. Continuamos. Versículo 2 dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Jodasá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sataliel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo que los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y holocaustos por la mañana y por la tarde, como era de costumbre. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además esto, el holocausto continuo, dice, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. ¿Qué entonces estamos viendo? Estamos viendo que realmente Dios no solamente le permite al pueblo, sino que el pueblo, en una conceptualización muy propia de la honra a Dios que necesitaba, sabían que construir el templo era tomar tiempo, había que traer material, entonces, y la adoración a Dios, la honra a Dios no tiene que esperar. Por eso ellos primero construyen un altar para iniciar el sacrificio y la honra a Dios. Primero se acercan a Dios habiendo pedido perdón a través de su expiación el sumo sacerdote, y ellos mismos con sus ofrendas personales, y inician desde ese mes séptimo todo el proceso de ritual que Dios les había establecido en la ley de Moisés. Y así es como se inicia, y paralelo a ello empieza la construcción del templo. Empieza primero por adquirir los materiales, ¿no?, la materia prima, para después iniciar la construcción. Y vemos que realmente no debemos esperar, no debemos decir, todavía cuando vaya a la iglesia es realmente cuando voy a honrar a Dios. No, hermano. Honramos a Dios exactamente en el momento que estamos frente a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Cuando ya hemos salido del cautiverio, cuando ya hemos salido de la ignorancia, cuando ya hemos salido del pecado y estamos en la luz y en la palabra de Dios, debemos honrar a Dios, debemos temer a Dios en el sentido del cumplimiento y la obediencia, porque Él ama más la obediencia que los sacrificios. Bien claro lo estableció en su palabra. Seguimos. En el año segundo de la venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Sataliel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, dice, a los levitas de 20 años de arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Entonces trae a la gente joven para que trabaje. Jesúa también, dice, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Observen ustedes cuán gozoso es construir la casa de Dios. Y no estoy hablando de construir necesariamente un templo físico, de decir vamos a construir un templo. Sí, vamos a construir un templo. ¿Es bueno? Sí. ¿Le agrada a Dios? También. ¿Dios quiere que lo hagan? Sí. Este es el ejemplo que Dios quiere que lo hagan. Por eso es que regresan y dice construyan el templo, y motiva al rey Ciro para que los apoye y los ayude a desarrollar esta circunstancia. Pero no es solamente la construcción física de las paredes del templo, de lo que es el interior del templo, sino la construcción del templo espiritual también, de la disposición del corazón, del verdadero cumplimiento, de la verdadera forma en que seguimos a Dios. Eso también es algo que se resalta y se hace ver aquí, que todo se hace con un corazón dispuesto a entregar, que no es más importante la pared que el corazón dispuesto. Muy por el contrario, primero siempre habla de la donación voluntaria, o sea, primero habla de la disposición del corazón, de querer hacerlo, de querer donar, de querer apoyar para la construcción y la formación del templo, y después viene lo material. Seguimos. Dice, y muchos sacerdotes, versículo 12 dice, y muchos sacerdotes de los levitas, de los jefes de casa paterna, ancianas que habían visto, daban grandes gritos de alegría. Versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta de lejos. Hermanos, lo que vemos aquí es gozo y alegría total. Dios escuchó a su pueblo, lo tomó en cuenta 70 años después, le dio su retorno, le dio su apoyo, usó a reyes paganos y ellos se gozaron. Así debemos gozarnos nosotros. Debemos gozarnos yendo a la casa de Dios. Debemos gozarnos participando en el desarrollo de las cosas de Dios. Debemos gozarnos disponiendo nuestro corazón para la entrega a las cosas de Dios. Porque eso es lo que quiere. Si ustedes ven aquí, hemos leído en todo momento que toda entrega, toda donación, toda participación, todo retorno, nació del corazón de los hombres. Aún le nació a este hombre un rey pagano, quien reconoció, y es la declaración más grande que puede haber, de reconocer que todo lo que se recibió, que todo lo que él recibió, que vendría a ser aplicable para todos nosotros, que todo lo que se recibe viene del cielo, y que todo lo que se nos da es para un propósito. Hermano, no has recibido un don, no has recibido una habilidad, no has recibido una posición socioeconómica, sino es para que la uses para el efecto y los planes que Dios tiene. Hermanos, he culminado la clase del día de hoy y los invito el próximo martes a las 8:30 de la noche para continuar con el estudio del libro de Esdras. Gracias, Dios los bendiga. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama.